Hay objetos en la historia que no son meramente artefactos, sino portales a la voluntad divina, sellos de un destino ineludible. Uno de ellos, bañado en la sangre más santa y empuñado en el momento más oscuro de la humanidad, ha tejido una saga de poder, gloria y ruina para aquellos que osaron poseerlo. Esta es la historia prohibida de la lanza que atravesó a Jesús, la lanza del destino, y el terrible aviso que su legado encierra para cada uno de nosotros. Para cada emperador, rey o tirano que la codició, un destino peculiar, a menudo brutal, ya estaba escrito. Ellos no lo sabían, pero el verdadero poder de la lanza no era otorgar victoria, sino revelar el alma de quien la empuñaba, y sellar su destino con una advertencia que resuena hasta nuestros días. En un mundo donde anhelamos el control, donde buscamos desesperadamente una ventaja en la vida, la tentación de poseer lo que se cree invencible es abrumadora. ¿Acaso no todos, en algún momento, hemos soñado con ese objeto, esa posición, esa relación que promete resolver todos nuestros problemas y otorgarnos un poder ilimitado? Pero, ¿qué pasa cuando ese poder es una prueba? Cuando lo que parece una bendición es en realidad una espada de doble filo que, sin darte cuenta, está forjando tu propia perdición. Esta historia, la de la lanza del destino, no es solo un relato de emperadores, batallas y reliquias antiguas, es un espejo para tu alma, una advertencia sobre la verdadera naturaleza del poder y las consecuencias espirituales que se desatan cuando el hombre, con su limitada comprensión, intenta dominar lo divino, o busca atajos hacia el éxito y la invencibilidad. Es una conexión directa entre los desafíos de la fe en la antigüedad y las ansiedades que te asaltan hoy mismo. El telón se levanta en un calvario desolado, bajo un cielo que se ha oscurecido en pleno mediodía. El eco de los martillos había cesado, y el silencio de la muerte envolvía las tres cruces que se erguían contra el horizonte. En el centro, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, pendía sin vida. La multitud, apenas unos momentos antes vociferante y cruel, ahora comenzaba a dispersarse, algunos con una sensación de vacío, otros con un escalofrío que no sabían identificar. Las autoridades romanas, siempre prácticas y preocupadas por la ley judía que prohibía que los cuerpos permanecieran en las cruces durante el Sabbat, ordenaron que los crucificados fueran descolgados. Para asegurar la muerte, los soldados procedían a romper las piernas de los reos, una práctica brutal conocida como crurifragium. Pero cuando llegaron a Jesús, notaron que ya había expirado. Para confirmar su muerte y evitar cualquier duda, un centurión llamado Cayo Casio Longino, cuya vista era deficiente y que quizás buscaba una forma más expedita de cumplir su deber o simplemente una confirmación inequívoca, levantó su lanza. Era una lanza común, de infantería romana, pero en ese instante, se convirtió en el instrumento de un destino divino. Con un movimiento preciso y frío, Longino hundió la punta de la lanza en el costado de Jesús. La Escritura dice que al instante brotó sangre y agua. Este no fue un simple suceso fisiológico, fue un momento de profunda significación espiritual, un testimonio del sacrificio completo y la inauguración de una nueva era de gracia. Se cuenta que, al brotar la sangre y el agua, algunas gotas cayeron sobre los ojos debilitados de Longino, y al instante, su vista se restauró. Esta curación milagrosa no solo le devolvió la visión física, sino que abrió sus ojos espirituales. Aquel hombre, endurecido por años de servicio imperial, testigo de innumerables crueldades, fue transfigurado en el acto. La brutalidad de su tarea se encontró con la santidad divina, y en ese choque, Longino no solo se convirtió, sino que se convirtió en el primer testigo ocular del milagro post-mortem que validaba la divinidad de Cristo. Se le atribuye haber exclamado, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Este soldado, el hombre que clavó la lanza, se convirtió en San Longino, un mártir, un santo, el primero en reconocer la verdad al pie de la cruz.
Su historia es la primera lección. La lanza, en manos de la gracia, podía ser un instrumento de revelación y salvación. Pero esta no sería la única historia que la lanza contaría. Desde ese instante en el Gólgota, la lanza dejó de ser un simple arma. Se dice que Longino, tras su conversión, renunció a su cargo militar y se dedicó a predicar el Evangelio, llevando consigo, según algunas tradiciones, el objeto que había sido testigo de tal prodigio. La historia de la lanza, sin embargo, se pierde en los siglos oscuros que siguieron a los inicios del cristianismo. Emergió y se desvaneció, un susurro entre las reliquias más sagradas, buscada por aquellos que entendían su potencial no solo como un objeto de fe, sino como un talismán de poder. Se dice que los primeros cristianos la veneraron, no por el dolor que infligió, sino por el milagro que presenció y por el torrente de gracia que emanó de la herida. Pero la naturaleza humana es compleja, y lo sagrado a menudo se confunde con lo mágico. A medida que el Imperio Romano declinaba y el cristianismo ascendía, la lanza reapareció en las manos de Constantino el Grande, el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Se cuenta que Constantino, antes de la decisiva batalla del Puente Milvio en el año 312 después de Cristo, tuvo una visión celestial, una cruz de luz con las palabras in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Adoptando el cristianismo como su fe, o al menos como un símbolo de su poder, Constantino se hizo con la lanza o con una réplica que él creía ser la auténtica. Se decía que él la consideraba un amuleto, una garantía de victoria divina. Y de hecho, Constantino prevaleció en todas sus grandes batallas, unificando un imperio fragmentado, estableciendo el cristianismo como la religión del Estado y cimentando su propia leyenda como un líder invencible. Su reinado marcó un antes y un después para la cristiandad, pero también para la lanza. Con Constantino, la lanza pasó de ser una reliquia de martirio a un símbolo de poder temporal, una herramienta para la conquista y el dominio. Era el inicio de una peligrosa reinterpretación. La lanza no solo era un recordatorio del sacrificio de Cristo, sino que ahora se percibía como un conducto de la invencibilidad, un objeto que garantizaba la victoria militar y el éxito terrenal a su poseedor. Este fue el primer desvío significativo de su propósito original y el comienzo de una cadena de destinos que se ataron a su mística. Constantino, aunque fue un emperador exitoso y transformador, fue también un hombre de su tiempo, con sus propias ambiciones y sed de poder. La lanza fue para él un medio, no un fin en sí mismo. Y aunque murió en su cama, su legado fue el de un imperio que, a pesar de la adopción del cristianismo, seguía siendo forjado a través de la espada. Avanzamos siglos, a través de la oscuridad de la Alta Edad Media, donde la lanza se convirtió en una leyenda, un objeto de inmenso deseo y veneración, pero también de temor. Se la conocía como la lanza sagrada, la lanza de San Mauricio, en referencia a otro santo guerrero, o simplemente, la lanza del destino. La tradición, o quizás la superstición, creció a su alrededor. Quien posea esta lanza sagrada y la comprenda, tendrá en sus manos el destino del mundo para bien o para mal. Esta profecía, o maldición, resonaría a lo largo de los siglos, atrayendo a los más ambiciosos y a los más desesperados. Su siguiente gran protagonista fue Carlomagno, el padre de Europa, el hombre que forjó un imperio que abarcaba gran parte del continente occidental, sentando las bases de lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno, un guerrero formidable y un devoto cristiano, supuestamente poseyó la lanza durante sus 47 años de reinado. Se dice que llevó la lanza consigo en 47 batallas, y en cada una de ellas, emergió victorioso. Las crónicas relatan su asombroso éxito, su capacidad para unificar tribus dispares bajo una sola corona, para expandir el cristianismo a golpe de espada y para establecer una era de relativa estabilidad y progreso. Para Carlomagno, la lanza era más que un talismán,
Era una confirmación divina de su derecho a gobernar, una señal de la bendición de Dios sobre sus empresas. Él no dudó en usarla como un símbolo de su autoridad sagrada y de su poder terrenal. Las victorias que la lanza parecía otorgar solo alimentaban la creencia en su mística. Sin embargo, incluso para un monarca tan poderoso, la historia de la lanza tenía su propia ironía, su propio giro de advertencia. Se cuenta que Carlomagno murió poco después de que la lanza se le cayera de las manos, un simple accidente que, para la mente supersticiosa de la época, selló su destino. Aunque su reinado fue largo y exitoso, su muerte, marcada por la pérdida del objeto sagrado, sirvió como un sutil recordatorio de la fragilidad del poder humano, incluso cuando se cree que está respaldado por lo divino. La lanza, una vez más, mostraba que su influencia no era un cheque en blanco. La lanza continuó su viaje, pasando por las manos de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, cada uno de ellos creyendo que el objeto les otorgaría la invencibilidad y el derecho a gobernar. Otón el Grande, en el siglo X, la utilizó en la batalla de Lechfeld en el año 955 después de Cristo, donde aplastó definitivamente a los húngaros, magiares, salvando a Europa de sus incursiones. Esta victoria no solo consolidó su poder, sino que reforzó la leyenda de la lanza como un garantizador de la victoria en batalla. La lanza se convirtió en una de las joyas más preciadas de la regalía imperial, un símbolo central del poder del emperador, una señal de que su autoridad provenía directamente de Dios. Cada emperador que la poseyó, desde los Hohenstaufen hasta los Habsburgo, la consideró una pieza fundamental de su legitimidad y su éxito. La lanza no solo era un objeto de reverencia, era el corazón pulsante de una dinastía, la encarnación material de un imperio. Los emperadores se aferraban a ella, la exhibían con orgullo, la llevaban a la batalla o la custodiaban en sus tesoros más seguros, convencidos de que su posesión era la clave de su dominio. Pero, ¿era realmente la lanza la fuente de su poder, o era un catalizador que revelaba la verdadera naturaleza de su ambición y, en última instancia, el alcance de su caída? A lo largo de los siglos, la lanza se convirtió en una pieza central del tesoro imperial de los Habsburgo en Viena, custodiada con celo y venerada por su inmenso valor histórico y místico. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía reservado un nuevo capítulo, uno que traería a la lanza a manos del hombre más oscuro de la historia moderna, y con ello, la revelación más terrible de su advertencia. Este es el punto donde la historia de la lanza del destino se entrelaza de manera escalofriante con el surgimiento de uno de los regímenes más abominables que la humanidad haya conocido. En las primeras décadas del siglo XX, un joven ambicioso y frustrado, lleno de fantasías de grandeza y una profunda fascinación por lo esotérico y lo oculto, deambulaba por las calles de Viena. Su nombre era Adolf Hitler. En esos años de juventud, Hitler, un pintor fracasado y un marginado social, pasaba horas en el Museo de Hofburg, contemplando el tesoro imperial. Entre las coronas y los orbes, un objeto en particular capturaba su imaginación febril, la lanza del destino. No era para él una mera reliquia religiosa, era un conducto de poder cósmico, un objeto con el que, según las leyendas que él devoraba, se podía dominar el mundo. Las historias de Constantino, Carlomagno y los emperadores del Sacro Imperio que habían poseído la lanza resonaban en su mente distorsionada. Él creía, con una convicción fanática, que la lanza era la clave de su propio destino, el catalizador que le permitiría trascender su insignificante existencia y alzarse como un líder predestinado. Hitler era un ferviente creyente en el ocultismo, en la astrología y en las antiguas profecías. La lanza, para él, no era solo una leyenda, era una verdad esotérica que guardaba el secreto de la invencibilidad. Su obsesión por la lanza creció con cada día que pasaba en Viena.
Observaba el artefacto, sentía, según sus propias palabras, una energía extraña emanar de él. Estaba convencido de que aquel que poseyera la lanza no solo sería victorioso en la guerra, sino que también sería inmensamente rico y dominaría el mundo. Su mente, ya enredada en teorías de conspiración y megalomanía, se fijó en la lanza como el símbolo material de su ascenso predestinado. La veía como el puente entre el mundo terrenal y las fuerzas espirituales que él creía poder manipular. La vida de Hitler tomó un giro dramático después de su tiempo en Viena. Su ascenso al poder fue meteórico e implacable, una fuerza destructiva que barrió Europa y sumió al mundo en la guerra más sangrienta de la historia. Muchos historiadores han debatido las razones de su éxito inicial, la forma en que un hombre con una personalidad tan repulsiva pudo cautivar a una nación entera. Pero para Hitler, la respuesta residía en el destino y en la inminente posesión de la lanza del destino. En 1938, con la anexión de Austria por Alemania, el Anschluss, la primera orden de Hitler, después de asegurar el control de Viena, fue apoderarse de la lanza del destino. No era solo una prioridad, era una necesidad espiritual para él. La lanza fue trasladada con la máxima seguridad desde el Museo de Hofburg a Nuremberg, el corazón ideológico del Reich, y custodiada en una bóveda subterránea. La posesión de la lanza coincidió con el cenit del poder de Hitler. Sus victorias militares fueron asombrosas y rápidas. Parecía imparable, invencible. La propaganda nazi, astutamente, alimentaba la mística alrededor de su líder, sugiriendo una conexión casi divina con fuerzas superiores que le otorgaban un éxito sin precedentes. Para Hitler, la lanza era la confirmación tangible de que su misión estaba bendecida por el destino, que él era el elegido para forjar un imperio de 1000 años. Pero el destino, o la justicia divina, tenía su propio sentido del humor macabro. La lanza del destino, que tantos siglos había sido un símbolo de poder y conquista, pronto se convertiría en un testigo de la ruina de Hitler. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas aliadas cerraban el cerco sobre Berlín y el Tercer Reich se desmoronaba, el general George S. Patton, al mando del Tercer Ejército de Estados Unidos, capturó la lanza y otras insignias imperiales en una bóveda secreta en Nuremberg. Fue un momento de inmensa ironía histórica. El hombre que había creído que la lanza le concedería la invencibilidad la perdió en el mismo momento en que su imperio se desmoronaba. Horas después de la captura de la lanza, Adolf Hitler se suicidó en su búnker de Berlín. La coincidencia es escalofriante y ha alimentado la leyenda, el ascenso meteórico de Hitler tras adquirir la lanza, y su repentina y brutal caída al perderla. ¿Fue una mera coincidencia? ¿O la lanza, al igual que había hecho con Carlomagno y otros antes que él, cumplió una profecía de advertencia? Para Hitler, la lanza fue un catalizador de su megalomanía, un objeto que lo convenció de su invencibilidad y lo impulsó a una destrucción sin precedentes. No fue la lanza la que le dio el poder, fue su propia perversión del significado de la lanza, su intento de usar lo sagrado para fines profanos, lo que lo llevó a su perdición. La lanza, en manos de Hitler, se convirtió en un símbolo de la ambición desmedida, del orgullo desmesurado que inevitablemente precede a la caída. Su historia con la lanza es el ejemplo más vívido y aterrador de la advertencia que este objeto encarna. La muerte de Hitler no fue solo el fin de un tirano, fue el cumplimiento de una profecía implícita, el ajuste de cuentas definitivo de un objeto que se había resistido a ser profanado. La lanza, ahora en posesión de los Estados Unidos, fue eventualmente devuelta a Viena, donde permanece hoy, un objeto de fascinación, misterio y, para muchos, de un profundo significado espiritual. Su viaje a través de los siglos, a través de las manos de emperadores y tiranos, nos ofrece una lección innegable.
La gran revelación, la lección oculta detrás de la historia de la lanza que atravesó a Jesús, no podría ser más clara ni más impactante. Esta lanza no es, ni nunca fue, un mero talismán de poder material o un amuleto de invencibilidad. Su verdadero propósito es mucho más profundo y, a menudo, más aterrador. La lanza del destino es, en esencia, un espejo, un catalizador que magnifica y revela la verdadera naturaleza del corazón de quien la empuña. Para el humilde Longino, que reconoció la divinidad y se convirtió, fue un instrumento de revelación y salvación. Para Constantino y Carlomagno, hombres de fe imperfecta pero que buscaban la bendición divina, la lanza pareció otorgarles victorias, pero su caída, o la de sus imperios, estaba siempre ligada a la fragilidad del poder terrenal. Y para Hitler, el tirano consumido por la ambición y la oscuridad, la lanza no le dio poder, simplemente reflejó y alimentó su propia megalomanía, empujándolo hacia una destrucción inevitable. La lanza no confiere poder absoluto, desenmascara la ambición. No garantiza la victoria, expone la soberbia. No asegura la invencibilidad, revela la fragilidad de quienes creen que pueden manipular lo divino para sus fines egoístas. La advertencia es esta: cuando el hombre busca poseer objetos sagrados o poderes espirituales para su propio beneficio, para dominar, para controlar, sin humildad ni reverencia, sin alinearse con la voluntad divina, entonces ese mismo poder se convierte en el instrumento de su propia perdición. Es la ley espiritual de la siembra y la cosecha manifestada en la historia de un objeto sagrado. Aquellos que sembraron ambición desmedida y arrogancia, cosecharon ruina y desgracia. La lanza del destino es el testamento tangible de que ningún poder terrenal, ninguna supuesta invencibilidad, puede prevalecer contra la justicia divina cuando ésta decide manifestarse. La maldición no está en la lanza, sino en el corazón humano que busca dominarla para propósitos egoístas, que ignora los avisos celestiales y se embriaga con la ilusión del control. Es la ley inmutable: lo que es profano no puede usar lo sagrado sin consecuencias devastadoras. La verdadera fuerza no reside en lo que tienes en tus manos, sino en lo que llevas en tu espíritu. Ahora, detente un momento y mira tu propia vida a través de este espejo ancestral. ¿Cuántas veces en tu búsqueda de éxito, de seguridad, de reconocimiento, has estado tentado a buscar tu propia lanza del destino? ¿Ese atajo profesional que te pide comprometer tus valores? ¿Esa relación que te promete la luna pero te exige el alma? ¿Esa búsqueda insaciable de riqueza o poder que te aleja de tu verdadera esencia, de tu fe, de tu conexión con lo divino? Piensa en las lanzas que te son ofrecidas en el mundo moderno: el control total, la fama instantánea, la riqueza sin esfuerzo, la manipulación de los demás para tu propio beneficio. ¿Con qué fines buscas el poder en tu vida? ¿Es para servir, para crear, para elevar, o es para dominar, para explotar, para satisfacer un ego insaciable? La historia de la lanza te advierte que la verdadera invencibilidad no se encuentra en objetos, ni en posiciones, ni en la dominación sobre los demás. La verdadera invencibilidad reside en la humildad, en la fe inquebrantable, en la integridad del corazón y en la capacidad de rendir tu voluntad a un propósito más grande que tú mismo. La soberbia, la ambición desmedida y el intento de manipular lo sagrado para fines profanos, son trampas que te llevarán, tarde o temprano, a tu propia versión de la caída de Hitler, a tu propia ruina personal y espiritual. Es un aviso divino: no te dejes engañar por el brillo del poder temporal si éste no está anclado en la rectitud y la fe. Los imperios caen, los tiranos se desmoronan, y las fortunas se desvanecen. Lo único que perdura es la verdad del espíritu y la rectitud de tus acciones. Permite que esta historia resuene en tu alma, que te guíe lejos de los atajos peligrosos y te dirija hacia el camino de la verdadera fortaleza, esa que viene de la alineación con la voluntad divina, no de la pretensión de controlarla.
Si has comprendido el poder de esta advertencia, si sientes que la justicia divina es una fuerza ineludible y si quieres sellar tu vida con protección y sabiduría, te invitamos a tomar una serie de acciones que son un verdadero acto de fe. Primero, escribe amén en los comentarios. Al hacerlo, no solo afirmas tu creencia en esta poderosa verdad, sino que también invitas a que la luz de este mensaje ilumine tu propio camino. Es una declaración pública de tu compromiso espiritual. Segundo, dale un me gusta a este video. Tu apoyo no es solo un clic, es un impulso para que el algoritmo de YouTube reconozca la importancia de esta revelación y la comparta con más personas. Cada me gusta es un eco de esperanza que llega a almas perdidas, a corazones que necesitan desesperadamente esta advertencia y esta guía. Y finalmente, comparte esta revelación. Envía este video a tus seres queridos, a aquellos que sabes que están luchando con la ambición, con el deseo de control, o que simplemente necesitan un recordatorio del poder de la fe y las consecuencias de ignorar las advertencias divinas. Al compartir, te conviertes en un mensajero de la verdad, extendiendo una cadena de conciencia espiritual que puede transformar vidas. Que la lección de la lanza del destino te guíe siempre hacia la verdadera luz.